Buen día para todos, mi nombre es Dana Herrera, soy estudiante del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, pertenezco a la Universidad de Pamplona y tengo la oportunidad de presentarle la actividad al profesor Jorge Figueroa sobre la asignatura Didáctica General. En la actividad veremos temas o tocaremos temas como son aproximaciones históricas, la didáctica desde Comenio, Pestalozzi, Dieterweidt, rasgos epistemológicos, disciplinas organizadoras, la psicosociología, que es el psicoanálisis, el sujeto, la historia, los representantes, los postulados, la relación con la didáctica y la didáctica integrativa y proceso de aprendizaje. Como nos lo indicaba la temática, lo primero a abordar serían las aproximaciones históricas. ¿Qué hablaremos sobre las aproximaciones históricas? Empecemos sobre la didáctica desde Comenio. Comenio entonces, ¿qué nos indica? Que hay una división de la didáctica. Esa división de la didáctica, ¿cómo se da? Primero, general. General, ¿qué quiere decir? Que nadie podrá ser excluido de la educación. El hombre adquirirá los ejemplos y experiencias que los padres de uno son importantes para el desarrollo de nosotros y que la educación nos forma a nosotros como personas y trata de evitar consecuencias de nuestros actos por el saber. Indica que en esa división de la didáctica debe haber espacial. ¿Eso qué significa? Se establecen metas posibles de lograr. También se miran la importancia de los conocimientos, las virtudes, los defectos y sobrellevar lo que es convivir con cada ser humano. También nos indica la organización escolar. Esa organización escolar nos indica que no es fácil la enseñanza, pero que no se va a tratar de transformar en lo difícil, que la enseñanza no debe tener género, edad, identidad o cualquier cosa así, ni tampoco deben existir alianzas con escuelas y familias. Tenemos otra aproximación histórica donde nos comenta la teoría de Juan Enrique Pestalozzi. Juan Enrique Pestalozzi nos indica que es necesario llevar la educación infantil al ambiente laboral. También nos indica que el niño o la niña marca el inicio de cada educación. Las mujeres, las madres han de llevar a cabo la responsabilidad, la convivencia de dedicarse a la educación de las madres como instrumento de mejora de la educación infantil, que es la madre quien abre el mundo a su hijo, le prepara para que haga uso de sus sentidos para el desarrollo temprano de su atención y de sus facultades. Bueno, sabemos que en ese entonces, en este caso estamos hablando de los años 1700 y 1800, el personal, no teníamos las mismas similitudes que hoy en día o por lo mismo la misma igualdad. Entonces, por eso se menciona que las madres son quienes abren al mundo a su hijo. Inicialmente sí, la mujer, y en este caso pues una madre es la cuidadora de su hijo y vela por el bienestar o los conocimientos adquiridos durante el proceso, eso que a través de ella. En este caso tenemos las aproximaciones históricas o la didáctica de Adolf Diesterweidt. Adolfo Diesterweidt utiliza la pedagogía social como marco para las tareas pedagógicas que puedan contribuir a las soluciones de los problemas sociales que aparecieron en la sociedad industrial moderna y emergente. ¿Esto qué quiere decir? Que él pensaba en la crítica y la responsabilidad. Era muy importante enseñar y buscó aspectos sociales, económicos y morales de la educación. Diesterweidt quiso eliminar la religión, la política, para no involucrar tanto el factor social. Él indicó que educar primero a los hombres antes que preocuparse por la formación profesional o de clase, porque el campesino, el hombre, debe ser ambos educados para convertirse en grandes seres humanos. La imagen aquí lo menciona.
mientras que el concepto de Dieselwein se aplica a grupos particulares en situación de riesgo o de sufrir marginación, que podrían beneficiarse de los esfuerzos socioeducativos. Continuamos en este caso con los rasgos epistemológicos. En este sentido tenemos que conocer primero qué es la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento. Esas palabras epistemología provienen del griego episteme, conocí, logo, de ciencia. Encontramos acá abajo otro concepto, dice, es el estudio científico que trata de los problemas relacionados con la ciencia y conocimientos, también la escritura de los métodos. Dice que tiene conocimiento científico, que es todo aquello donde se puede investigar, tiene sus características, es decir, presenta una hipótesis que apoya una suposición para ser comprobada. También analiza y conceptualiza la realidad social y propiciona la observación de forma ordenada y lógica para originar conocimientos. También investigación y generalización del conocimiento. Nos indica que es la relación que existe entre la investigación que se ha llevado a cabo con una estrategia para descubrir algo y la generalización del conocimiento, que va adquiriendo ideas y va organizando lo que la investigación descubre. Hay grandes rasgos, uno de ellos es examinar los límites del conocimiento, porque existen diferentes tipos de corrientes filosóficas que nos hablan, nos demuestran la capacidad de generar conocimiento que es válido y sólido. También encontramos el método de evaluar. Ellos se encargan también de valorar positivo o negativamente la utilización de ciertas metodologías de la investigación, porque existen diferentes herramientas que son de análisis o métodos de recopilación de información. También otro rasgo podría ser reflexionar sobre corrientes epistémicas. Esto quiere decir que se encargan de crear un gran debate entre escuelas de pensamiento que se adscriben a distintas maneras de concebir la creación de conocimiento. Un ejemplo a indicar es cuando Karl Popper criticó el modo de investigar de Sigmund Freud y sus seguidores. Estaba haciendo filosofía de la ciencia, pero también epistemología, porque ponía en duda la capacidad del psicoanálisis para llegar a conclusiones significativas acerca de cómo funciona la mente humana. Continuamos con los rasgos epistemológicos. Ahora seguimos con las disciplinas organizadoras. Las disciplinas organizadoras son disciplinas de la organización inteligente. Estas indican que son un conjunto de prácticas y conocimientos que permiten a una organización aprender continuamente y mejorar su capacidad para crear el futuro deseado. Estas 5 disciplinas nos indican que debe existir dominio personal. ¿Qué es el dominio personal? Ayuda a aclarar las cosas que realmente nos interesan para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. También es la capacidad del individuo para aprender, reflexionar y tomar decisiones conscientes, lo que permite tener un impacto en su propia vida. También están los modelos mentales. Los modelos mentales nos indican que es realizar una introspección personal y descubrir las oscuras imágenes internas, dejando nuestro interior tan claro que pueda percibirse en la profundidad de nuestras miradas. Es una creencia y suposición subyacente que influye en cómo las personas perciben el mundo y actúan, y que pueden ser un obstáculo para aprendizaje y la mejora. De tercero está la construcción de una visión compartida. Esta construcción de la visión compartida propone metas o visiones de futuro compartidas entre todos los miembros de la organización. La misión o propósito representa la razón fundamental para la existencia de la organización.
Seguimos con el aprendizaje del equipo. Hay un propósito común, una visión compartida que permite complementar los esfuerzos, generar el contexto y desarrollo de aptitudes de trabajo en equipo, logrando el desarrollo de una figura más amplia que supere la perspectiva individual. También encontramos la quinta disciplina, es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico nos resume que es la capacidad de comprender la interconexión de las diferentes partes de un sistema y cómo los cambios en una parte pueden afectar a otras. Continuamos con la psicosociología. La psicosociología nos indica que tiene por objeto abordar los aspectos relacionados con el contenido y la organización del trabajo, capaces de originar a la pérdida de salud de los trabajadores o trabajadoras, especialmente en las dimensiones psíquica y social. Tenemos en la misma temática el psicoanálisis, se encuentra el sujeto. El sujeto psicoanalítico no es simplemente racional ni completamente consciente de sus actos. Está atravesado por el inconsciente y es un sujeto en proceso constante, influido por su historia, lenguaje y vínculos. En la historia nos dice que el origen está a finales del siglo XIX con Sigmund Freud. Se desarrolló como un método para tratar trastornos mentales, pero también como una teoría sobre el funcionamiento psíquico. Evolucionó con grandes aportes con otros autores que ya los vamos a mencionar. El principal es Sigmund Freud, que es el fundador. También tenemos a Jacques Lacan, a Melanie Klein, Donald Winnicott. Las postulaciones principales son inconsciente, que es parte de la mente que alberga deseos, recuerdos y emociones reprimidas, conflicto psíquico entre impulsos, ello, normas, superyo y el yo. También está la transferencia, que significa repetición de vínculos pasado a la relación actual, y el lenguaje y deseo, que el sujeto está constituido por el lenguaje y movido por un deseo nunca del todo satisfecho. Esto es toda la conceptualización que hicimos sobre sujeto, historia, los representantes principales y la relación con la didáctica. A continuación veremos una imagen de didáctica integrativa. Vamos a colocar la imagen para ver de pronto qué podemos visualizar nosotros ahí. En la imagen podemos apreciar cómo hay diversas actividades como arte, construcción, juego, que reflejan la integración de saberes. Niños activos, aprendiendo de forma autónoma y colaborativa. La presencia del docente acompañando en el proceso y no imponiendo. Y contexto también creativo, lúdico y significativo. Aquí nos dice que la didáctica integrativa es un enfoque que la enseñanza busca unir saberes, experiencias, emociones y disciplinas en un proceso de aprendizaje significativo y completo, que fue como lo vimos en la imagen. También vamos a ver aquí el proceso de aprendizaje para poder tener una relación de estos dos conceptos. Nos dice el proceso de aprendizaje que es un ciclo activo y continuo en que los estudiantes adquieren y aplican conocimientos. Aquí tenemos una imagen, cómo aplican esos conocimientos o cómo deberían ser esas pautas para empezar a aplicar los conocimientos. Pero claramente tendríamos que preguntarnos qué se sabe, qué necesita aprender el estudiante. También las actividades que conectan el conocimiento previo y nuevos saberes. También necesita relacionar las distintas áreas para poder solucionar problemas. El estudiante debe crear, experimentar, aplicar lo aprendido y por último se debe evaluar el proceso. Esto a qué nos conlleva.